Desde Bogotá, Colombia, esta es la programación internacional de Radio Online. 24 horas de entretenimiento. Señal en alta definición en web y aplicación. La radio y los medios digitales evolucionan. Mujer apasionada por el deporte, el yoga, la cultura, las películas de amor y aún más apasionada y enamorada de su hijo. Todo esto mezclado con su sensualidad y transparencia para hablar y aconsejar sobre sexo. Le dicen la primera dama y está hoy en Radio Sexo. Ella es Alexandra López. Para toda la familia de Radio Online a esta hora de la tarde, como todos los miércoles, cumpliendo una cita con el sexo. Suena como... pero así es, estamos cumpliendo una cita a todas aquellas personas que quieren obviamente cambiar y mejorar, conocer más sobre su sexualidad, que de pronto sientan que ha pasado el tiempo, que son mayores de edad, que ya tienen de pronto alguna ruptura amorosa y todo fue por culpa de este tema tan importante que es la sexualidad, mi educación sexual, mi gusto y el placer, que no lo dejé explotar o que no dejé que saliera a flote, y por eso hoy usted está conectado con nosotros para recibir esta información que le será de mucha ayuda. Y como ha ido creciendo pues esta comunidad donde podemos hablar sin ningún tabú, sin miedo, sin restricciones, hablando como tienen que ser las cosas, aquí estamos de nuevo con ustedes a esta hora de la tarde, cumpliéndoles esta cita. Hoy tenemos un tema, muchas veces lo hemos tocado así por encimita, no hemos profundizado este tema, pero hoy queremos que ustedes, hombres y mujeres, nos puedan hacer sus preguntas a través de la línea WhatsApp 317-844-4644. Ahí recibiremos todos sus mensajes e inquietudes. Ya nos toca ahí, porque muchos me han dicho, te escribí y no me respondiste cuando estabas tratando el tema, determinado tema. Cuando estamos al aire, sí les recomiendo que mejor nos envíen audios y notas de voz para poderles ayudar con la respuesta. Nos queda mucho más sencillo. Durante la semana nosotros estamos viendo las preguntas que nos hacen y tratamos de resolvérselas, así mismo con muchos expertos, pero si usted quiere que sea inmediata la respuesta, hágalo a través de las notas y audios en el 317-844-4644. Nuestro tema de esta tarde es la masturbación femenina y masculina. Mitos, realidades, sobre todo hablar de la masturbación femenina. Siempre se habla y es como permitido y sin ningún tabú ni miedo hablar de la masturbación masculina. Si un hombre lo dice o lo comenta, se ve algo normal, pero cuando una mujer de pronto lo expresa, no, yo me masturbo, sus compañeras, amigas y sus mismos compañeros hombres, amigos, se aterran, se asombran. Eso no lo deberían hacer las mujeres, porque la mujer es una santa, supuestamente. Pero eso no tiene nada que ver, pero igual, no soy yo quien va, obviamente, a profundizar este tema. Ustedes me han escuchado, saben mis opiniones respecto a ello, pero hoy una vez más nos acompaña un experto en este tema de todo lo que tiene que ver con la sexualidad, que nos va obviamente a aclarar muchas inquietudes que tenemos con el tema de la masturbación femenina y masculina. Mujeres, hoy las quiero escuchar, hoy quiero que ustedes expresen, que pregunten, sin ningún miedo, sin ningún tabú, sin ningún prejuicio. Nosotros aquí estamos acostumbrados, el doctor está súper acostumbrado, yo a hablar de estos temas, a escuchar de muchos casos, cosas que uno dice, por Dios, que suceden, pero aquí nosotros no nos sorprendemos y queremos hoy ayudarles a muchos de ustedes para que sigamos por el buen camino de una sexualidad sana, de una sexualidad satisfactoria, de una sexualidad que me deje feliz y que me ayude, ¿por qué no?, a llevar el resto de mi día
agradable o terminar mi día de una manera feliz y agradable. Pues no se necesita de siempre tener una pareja. Cuando no está a nuestro lado una pareja, podemos de pronto recurrir al tema de la masturbación. Esto nos lo dirá nuestro experto hoy que nos acompaña. Él es psicólogo y candidato a Magíster en Salud Pública de la Universidad del Bosque, Máster en Salud Internacional y Medicina Tropical de la Universidad Autónoma de Barcelona en España, profesor universitario en ejercicio de la sexología clínica y amplia trayectoria en el sector de la salud. Doctor Óscar David Díaz Sotelo, bienvenido. Con la voz sensual de Alexa les damos las buenas tardes. Yo creo que me ha funcionado ese tono de voz, a todo el mundo le gusta. Sí. Y lo mejor es, ¿sabes qué pasa? Que muchos de ustedes, colegas tuyos, me dicen, me encanta cómo manejas el tono de voz, y las mujeres me lo dicen, las mismas sexólogas, compañeras de ustedes lo dicen. Sí, es como un punto importante de pronto para hablar de sexo, ¿no? Claro, yo creo que el tono de la voz invita a seguir escuchando, además le da también un color interesante al tema, a los temas de los que se hablan acá en Radio Sexo. Muchas gracias nuevamente por la invitación, es un placer estar con ustedes nuevamente, y bueno, vamos a hablar entonces de la masturbación hoy, ¿no? Sí, vamos a hablar de la masturbación femenina y masculina, tema que muchos me preguntaban, sobre todo los jóvenes, son los más ávidos de esta información, y las mujeres, ¿sabe, Doc? Jóvenes obviamente por la edad, y las mujeres pasado un tiempo, no en un principio, pero creo que es una pregunta después de 30 años, la escucho más en las mujeres después de los 30 años. Y como me sucedió a mí, y como yo lo he comentado, a veces no tengo ningún problema en comentar mis historias, y hemos dicho que de pronto de todas esas historias que tengo, vengo a descubrir la masturbación después de mis 32 años. Hace Antes poquito. no me interesaba, gracias, Doc. Pues sí, hace más o menos Claro, 4 no, años. claro. No me interesaba absolutamente, y era eso el problema. Decía que era algo que no se debe hacer, que las mujeres no deben hacer, que si yo pensaba en eso, que si yo me tocaba, que si yo me imaginaba y erotizaba mi mente, estaba cometiendo un pecado gravísimo contra mi Dios y hasta de pronto hasta los seres que me acompañan. Dios, yo con esas cosas en la cabeza y acá, estas personas tan dulces y tan lindas, y yo pensando en otras cosas. Entonces me limité, me abstuve, no quise hacerlo, pero después de que conozco que no es mal o equivocado, ¿no? Ya tú me lo vas a corregir. Pues digo, pues bueno, toca practicarlo, ¿no? Y creo que nos mejoran un montón. Nosotros dejamos de ser un poquito amargadas, no juzgamos, antes juzgamos, criticamos, y lo digo porque a mí me sucedía, yo criticaba a una mujer que hablaba de pronto de sexo, o que su vocabulario iba a algo sexual o morboseando a los hombres. Yo decía, ¡ay, pero que esta vieja es una malvada! Aprendí a no hacer eso. Lo que pasa es que también nosotros las mujeres tenemos que ser eróticas y tenemos que erotizarnos para poder tener una tranquilidad en el tema, pero no lo hacen muchas y se sorprenden cuando uno dice es bienvenida la masturbación, la autoerotización. No, yo no lo hago, y entonces hoy quiero que muchas de ellas que nos están escuchando tengan la tranquilidad de hablarnos, o por qué no, así sea tarde, que ya haya pasado mucho tiempo, pues decidan practicarla, porque más que mitos, tiene más beneficios. Entonces, Doc, empecemos con los mitos. ¿Qué dicen? Que ¿por qué no se debe practicar la masturbación en hombres y en mujeres? Hay algo que tú acabas de mencionar que me parece que vale la pena tocar, y es la culpa, ¿no? La culpa, sí. Resulta que vamos a ponerle un poquito de ciencia a la cosa. La masturbación es un proceso que, primero, hay que decir que es un proceso natural en las personas. Es un proceso que viene acompañado de todos los demás procesos en el desarrollo humano y se relaciona, digamos, como ¿cómo decirlo? Desde la pubertad, desde la adolescencia, se relaciona con esa necesidad del cuerpo de empezar a conocer sensaciones nuevas. Cuando las mujeres y los hombres entramos a la adolescencia, entramos en un periodo en el que queremos empezar a conocer nuevas cosas en relación con nuestros cuerpos, ¿sí? Entonces, ¿en dónde viene el asunto de la culpa? Primero, en que los asuntos de la moral
los asuntos de la religión tienen una importantísima carga en el asunto, digamos, de satanizar la masturbación, de alguna manera, de decir es mala o es buena, ¿sí? Bueno, desde el punto de vista religioso nunca va a ser buena, porque de acuerdo con los líderes de ciertas doctrinas religiosas, otras no, unas sí, indican que el autoerotismo, la masturbación, es un acto egoísta y la sexualidad tiene un fin reproductivo. Entonces, desde ese punto de vista se ha castigado social y moralmente a la masturbación. Todavía sigue pasando. Por supuesto, todavía. Esto va en diferentes cosas. Va en la forma como la familia tiene sus pautas de crianza, va en la formación del colegio, pues hay colegios bajo doctrinas religiosas que tienen una filosofía de trabajo, digamos, específica frente a algunas cosas. Viene también por un poco el estigma social. Ya cuando hace 15 días que hablábamos de juguetes sexuales, hablábamos de la estigmatización especialmente hacia las mujeres por el hecho de esa curiosidad, esa necesidad de alguna forma de explorar su propio cuerpo. Entonces, desde tiempo atrás, para los hombres es algo relativamente normal porque desde el machismo la labor del hombre es de fortaleza, de provisión, de procreación, pero si no de procreación es de instrumentalizar el placer a través de la mujer, tradicionalmente, ¿no? Pero entonces, con todos los cambios sociales que han ocurrido en las últimas décadas, pues ya también la concepción de la masturbación ha cambiado. Sin embargo, la culpa sigue estando presente porque viene también ese cuestionamiento del que tú hablabas del tema de la pareja, ¿no? Es que lo mejor es tener pareja, yo prefiero tener una pareja y no como que buscar ese autoerotismo porque de pronto no está tan bien visto y tal. Y otra cosa que tú mencionabas, si alguien habla del tema, si una mujer en un grupo de amigas o de amigos dice, no, es que yo me masturbo frecuentemente, van a decir, no, esta vieja es terrible, ¿sí? Entonces, claro, entonces ese tipo de cosas influyen muchísimo en esa percepción de culpa frente a la masturbación. Y hay otra situación que es cuando digo, vamos a hablar de ciencia. Cuando las personas nos masturbamos y alcanzamos un orgasmo, hay unas sustancias químicas de nuestro cuerpo, neurotransmisores y hormonas, que llegan a un tope, ¿sí? Nuestra adrenalina, nuestra dopamina, la serotonina, que son hormonas y son neurotransmisores asociados al placer y a las sensaciones, digamos, relacionadas con el sexo, llegan a un nivel bastante alto. Cuando viene esa etapa de resolución del orgasmo, bajan y allí empiezan a haber algunos efectos secundarios. Entonces, parte de eso es la culpa porque es que la dopamina y la serotonina se van para abajo y cuando se van para abajo el estado de ánimo nuestro decae y en ese sentido puede haber algún procesamiento en el cerebro que nos haga sentir alguna culpa por algo. ¿Por qué? No sabemos, pueden ser muchas cosas, pero es un proceso normal siempre y cuando esa culpa que nosotros estamos sintiendo frente a la masturbación no se convierta en algo constante y no empecemos nosotros a castigarnos a nosotros mismos por el hecho de estarnos masturbando. Es un proceso normal, es un proceso natural, viene de la mano del desarrollo humano y es parte de esa necesidad intrínseca de conocer nuestro propio cuerpo. ¿Podría suceder que la serotonina, la dopamina no se bajaran si no existiese esa culpa? No, realmente es que, digamos, la relación es al revés, o sea, como estas sustancias decaen en los niveles, aparecen estas sensaciones de pronto no tan positivas. No es que porque aparezca la culpa se baje, no, es al revés. Se bajan los niveles y aparece, no solo la culpa, por ejemplo, a muchos hombres nos da sueño después de un orgasmo. ¿Sí? Y se dice que a muchas mujeres les sube la energía, o en hombres también sube la energía. Es probable, pero digamos eso depende mucho de cada organismo, pero los hombres tendemos más a tener somnolencia, así como a sentirnos como con sueñito, con ganas de como descansar un poquito. Podría ser algo positivo también para cuando no se puede conciliar el sueño. Es positivo. Ahora hablamos de los beneficios, pero digamos que esas modificaciones en los niveles de las hormonas y de los neurotransmisores hacen que nuestro cuerpo reaccione de cierta forma y que a su vez nosotros tengamos ciertas ideas o procesemos la información de cierta manera, pero es algo completamente normal.
Lo no normal sería cuando ya las sensaciones, por ejemplo, de culpa u otras emociones negativas empezaran a aparecer muy fuertemente y empezara la persona a perder el control sobre esas ideas que no son positivas, que no son favorables. Allí es donde toca empezar a mirar qué es lo que sucede. Y quiero acá, por ejemplo, hablar de un caso de un paciente que tuve hace un tiempo, en donde él me comentaba que tiene mucha insatisfacción con su sexualidad porque si llega al orgasmo de pronto no lo disfruta tanto y empieza a ver esa sensación de culpa. Cuando empezamos a ver qué era lo que sucedía, el paciente mío, un muchacho joven, apenas pasaba los 30 años, mencionaba que su formación en el colegio había sido en un colegio masculino y con una carga religiosa muy fuerte, en donde el discurso era que la masturbación era algo que estorbaba la vida, algo que no tenía que estar en la vida. Y entonces viene una cantidad de carga de esta moral social tal que modifica mucho esos procesos que deben ser naturales, que deben darse de manera natural. Entonces, ese tipo de cosas también hay que tenerlas en cuenta porque los antecedentes de una persona pueden influir en la forma como se conciban estos procesos, como la masturbación. Exactamente eso, cuando nos prohíben que no se debe recurrir a la masturbación, ¿cuáles serían entonces nosotros? ¿Cómo lo contrarrestamos? ¿Qué sería lo positivo? ¿Por qué si nosotros recomendamos la masturbación? Hablemos a un joven de 17 años, bueno, hablemos primero de las edades, ¿en qué edad empieza a crearse ese gusto, ese deseo por masturbarse? ¿Desde qué edad se inicia? Esto viene desde que empieza el cuerpo a presentar los cambios asociados a la pubertad. A las mujeres de pronto la curiosidad de la masturbación viene un poquito más tarde. Porque con el asunto, digamos que toda la energía y toda la atención está centralizada en la menstruación, ¿sí? Okay. Y de alguna manera el inicio de las relaciones sexuales, que cada vez se está dando más temprano, minimiza esa necesidad o esa curiosidad por masturbarse. En el caso de los hombres, como en promedio la edad de inicio de las relaciones sexuales en los hombres es un poquito más tarde, con el crecimiento de los órganos sexuales y con la experimentación de las sensaciones de erección asociadas a ciertos estímulos, la curiosidad, por ejemplo, por ver pornografía, la curiosidad por de pronto querer conocer un poco más del cuerpo, tanto masculino como femenino, viene acompañado de unas reacciones a partir del cerebro que hacen que se den episodios de excitación de vez en cuando y que esa excitación de alguna manera necesita ser resuelta. Okay. Entonces, cuando los hombres nos excitamos, bueno, hombres y mujeres, cuando nos excitamos pueden haber dos desenlaces, o que lo resolvamos con algún acto sexual o que sencillamente la excitación pase, ¿sí? Se resuelva. Tranquilizarme y dejar que pase. Exactamente. Entonces, en los hombres hay hay más tempranamente una curiosidad mayor por experimentar un orgasmo, y la masturbación casi que en más del 95% de los hombres viene antes de la primera experiencia sexual coital con otra persona. ¿En las mujeres? ¿En la adolescencia? En las mujeres en la adolescencia, como les decía, va un poquito más tarde, pero generalmente la masturbación viene después de la primera experiencia sexual. ¿Y debería de pronto ser antes? No importa. No hay, digamos, una regla para eso, no tiene que ser ni antes ni después, sino es cuando uno quiera, ¿sí? Si tienes curiosidad a los 13 años, porque ya tú ves que tu cuerpo está, digamos, en proceso de desarrollo, tú de pronto cuando te toca sientes algo distinto, algo que en tu cuerpo... Que es agradable. Que es agradable, que, digamos, tu mismo cerebro te puede invitar a explorar más, puedes recurrir a la masturbación sin ningún problema. Como lo digo, esto es un proceso natural, eso es un proceso que viene acompañado del desarrollo, por ende, pues hacerlo en cualquier momento está bien. Ok, hablando de momentos, de cualquier momento hacerlo está bien. Una mamita me preguntó en una ocasión, su hija tiene 6 años, y me decía, Alex, yo no sé qué hacer, mi hija se está tocando, se toca con los ositos, se toca con las almohadas, y no le importa, ella lo hace delante, se empieza pues ya uno sabe, ¿no? Uno le mete obviamente el tema erótico,
Claro. Yo le dije que no era para alarmarse, que tenía que hablar con la niña y decirle que mejor lo hiciese eso íntimamente. No sé si estuvo bien en ese momento de angustia de la mamá. ¿Qué pasa cuando una niña o un niño lo hace a tan temprana edad que uno dice, bueno, bien, porque está ya desarrollándose, empieza la adolescencia, preadolescencia, de pronto es algo normal, pero cuando no, Doc, a estas edades, 6 años? Ahí habría que revisar los casos con, digamos, con cautela, porque tanto los niños como las niñas en edades tempranas, incluso en la primera infancia, pueden tener respuestas sexuales excitatorias y eso es completamente normal, ¿sí? Hay niños que desde los 3 o los 4 años tienen erecciones espontáneas y esto no es ningún motivo de alarma, es algo que sucede con cierta frecuencia. Pero cuando ya empiezan a darse estas conductas, digamos, como repetitivas, que tienen una connotación muy, muy sexual en niños de tan temprana edad, hay que prestar mucha atención porque esto ya no es tan normal. Es decir, que haya un tocamiento y que haya un foco de atención en los genitales a tan temprana edad no resulta ser como tan normal para la edad. ¿Podría ser un signo de alarma? Podría llegar a serlo, habría que revisar el estado de la salud del sistema genitourinario de la niña en este caso, para ver que no haya ningún problema. Probablemente estos tocamientos puedan obedecer, por ejemplo, a una sensación de rasquiña que puede ser producto también de una infección. Y las infecciones en niños, si bien es cierto que no son tan comunes, pueden presentarse además porque es que la vulva en las mujeres es un órgano que está muy expuesto a procesos infecciosos y que esto se da varias veces en la vida y puede estar en la infancia presente. Entonces, la sensación de rasquiña puede estar haciendo que la niña se toque. Eso hay que revisarlo muy bien con el médico pediatra. Ahora, hay evidencia de que cuando los niños y las niñas tienen un foco de atención muy centrado en los genitales, probablemente haya algún antecedente de una situación de abuso. Entonces, eso hay que mirarlo con muchísima cautela. No volvernos paranoicos que cada vez que el niño o la niña se mande la mano a la entrepierna, entonces eso quiere decir que de pronto me la va a usar. Alguien la está tocando, sí. Hay que prestar mucha atención a las conductas porque es que si antes no se presentaba y de un momento a otro se empieza a presentar, hay que empezar a revisar el por qué, ¿sí? Y en este caso es muy importante acudir a ayuda profesional, que haya un médico que revise, que haya de pronto un psicólogo o un psiquiatra infantil que revise muy bien cuáles son los procesos asociados a esa conducta que está pasando. Ahora bien, los niños y las niñas también pueden tener curiosidad frente a los genitales porque pueden observar a sus papás o a sus hermanos o hermanas desnudos, ven que los órganos de ya las personas adolescentes adultas son diferentes, son más grandes, empieza a haber curiosidad y eso también puede pasar, pero hay que revisar muy bien qué es lo que está sucediendo y en qué momentos y bajo qué circunstancias estos tocamientos se dan y por qué se dan y cómo. Y si son repetitivos, constantes. Exacto. Ok, vamos a preguntar. Ojalá me esté escuchando, si no igual yo ya, hoy mismo le escribo para poderle solucionar. Sí, digamos que con los niños hay que tener mucho más cuidado porque es que los niños no manejan el mismo lenguaje nuestro como adultos. Entonces, al no haber una conciencia frente a estos temas del sexo, los niños pueden expresarlo de otra forma. Y bueno, es todo un mundo diferente lo que tiene que ver con la infancia. Por eso es importante asesorarse de una persona que sea experta en niños. No es muy importante eso. Bueno. Volviendo a los jóvenes, a los adolescentes, un joven me preguntaba, más o menos de unos 15 años, yo todo el tiempo me estoy masturbando. Mis papás hasta me prohibieron porque no salgo, no voy a la calle, no me distraigo con otras cosas y me molesta porque ellos me quitaron el computador y la tablet. ¿Está bien o mal que yo me masturbe? Ellos tienen muchos miedos, los jóvenes tienen muchos miedos por todo esto que hemos hablado, por todo esto que hemos dicho sobre los mitos, sobre las restricciones que nos dan nuestros mayores, el estar en un colegio de pronto con una condición religiosa mucho más fuerte. Este joven me hace esta pregunta, ¿qué le debería responder? Bueno, quiero insistir en que masturbarse no es malo, masturbarse es completamente normal. ¿En dónde puede estar el problema? Cuando una persona tiende a masturbarse con mucha frecuencia, cuando su cuerpo le pide masturbación ya con una frecuencia exacerbada, cuando una persona siente una necesidad importante de estarse masturbando todo el tiempo, de que tiene que interrumpir actividades cotidianas para poderse masturbar y digamos, satisfacer una necesidad corporal,
¿sí? Y esto no solo en la adolescencia, sino en la adultez también. Una persona que esté, por ejemplo, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, y tenga que interrumpir lo que está haciendo porque necesita masturbarse, que tenga que está almorzando y necesita ir al baño porque tiene que masturbarse, esto ya es una situación compulsiva, es una conducta compulsiva que hay que revisar, porque esto ya se sale un poco de lo que uno espera que suceda con los procesos sexuales en las personas. Entonces, en ese caso, el mejor consejo es que haya una asesoría profesional por un experto, un sexólogo, un psicólogo, que pueda ver qué hay alrededor de esa masturbación que puede darse de forma compulsiva para resolverla. ¿Cómo se determina que la masturbación sea compulsiva o que no sea compulsiva? En que la clave está en que yo tengo que mirar si las áreas de mi vida, mi trabajo, mi estudio, mi ámbito familiar, mis actividades cotidianas se ven afectadas de una manera importante por el hecho de tener que masturbarme, cumplir o satisfacer una necesidad de masturbarme. Ahí es cuando ya la cosa hay que prestarle atención. De resto, los hombres, por ejemplo, que tenemos erecciones matutinas, y esto es completamente normal también. Y saludable, ¿no? Además, es un indicador de que las cosas marchan muy bien en nuestro cuerpo y en nuestro sistema reproductor. Pues una masturbación matutina pues no es mala. Si en la noche hay alguna cosa que a mí me genere una excitación y de pronto quiero masturbarme porque quiero llegar a un orgasmo, perfecto. Esto no tiene ningún problema. Pero la clave es mirar qué tanto estoy siendo negativamente afectado por suplir una necesidad de masturbarme o de tener un orgasmo. Ahí es donde hay que empezar a revisar el tema. Eso es lo que nos indica. Bueno, tenemos ya audios en el 317-844-4644, pero eso lo vamos a empezar a resolver, Doc, después de esta pausa. Ya regresamos. Somos Radio Online, la radio del entretenimiento en Colombia. Ingresa a nuestro portal web www.radioonline.com.co. Navega y entérate de las mejores noticias de farándula y tus famosos preferidos. Deportes, estrenos musicales, teatro, cine y tecnología. Además, conoce a nuestros presentadores y entérate de todos los horarios. Disfruta de los videos más recientes y nuestros mejores contenidos. Conéctate con nuestro portal web radioonline.com.co. El círculo de la vida. Todo lo bueno vuelve. Lo que cuidamos nos cuida. Es una órbita de colores y cantares. Convergen en un solo palpitar la humanidad y la naturaleza. Sembrar futuro, sembrar vida, sembrar alegría. En el mes de la afrocolombianidad, la Autoridad Nacional de Televisión resalta el aporte de las comunidades negras rurales ribereñas que conviven y protegen la biodiversidad en sus territorios ancestrales, para que la vida sea un círculo de gratitud redondo y vital como nuestro planeta. Conéctate con las redes sociales de Radio Online. En Facebook somos Radio Online Colombia. Síguenos y disfruta de nuestros Facebook Live. En 140 caracteres te contamos todo en Twitter, @Radio Online Co. Y en Instagram encontrarás las fotos e historias de los mejores momentos del día. Síguenos como @Radio Online Co. Todos nuestros contenidos en tus redes favoritas. Descarga nuestra aplicación gratuita en Google Play o App Store. En tu tienda de aplicaciones, ingresa Radio Online Colombia y descárgala.
vez la tengas instalada, en el menú lateral podrás vernos en vivo y en alta definición. Encontrarás también la opción para escucharnos y conocer a nuestros presentadores y talentos, la programación y noticias actualizadas. Descarga Radio Online en tu celular o tablet y lleva Radio Online a todas partes. Empieza tu semana de manera vital. Un espacio de bienestar en Radio Online. Empezamos la semana de manera vital. Contenidos exquisitos para nutrir el cuerpo y el alma. Un pare para conectarse con el equilibrio, porque estar bien es vivir bonito. Estar bien, lunes, 12 del mediodía. En Radio Online nos apasionan los deportes. De lunes a viernes, toda la información del mundo deportivo, análisis, resultados, deporte colombiano y colombianos en el exterior. Más que fútbol, más deportes. Con Germán Arango, Lisette Durán y Daniel Angulo. Play, pasión por el deporte. Lunes a viernes, 11 de la mañana. Recetas fáciles, económicas, nutritivas y deliciosas, acompañadas con lo mejor de la actualidad. Variedades y manualidades en un 2x3. Todas las curiosidades que tú quieres saber acerca de perros, gatos, pájaros, caballos, lobos, delfines, aquí. Comenzando la tarde, martes y jueves, 12 del mediodía. Un viaje a lo desconocido, para descifrar lo inexplicable. Un encuentro con lo extraño. Buscando respuestas. Queremos descifrar si realmente alguien nos mira. Una cita con el misterio. Una cita con el misterio, jueves 8 de la noche. Esta es tu Radio Online. Sonido de alta definición. 128 kilobytes por segundo las 24 horas del día. Programación de entretenimiento de Radio Online. Tu radio. A esta hora de la tarde seguimos hablando de sexo en Radio Online con Radio Sexo. Recordarle a todos nuestros oyentes sobre nuestras redes sociales. ¿Cómo pueden seguirnos? A través de en Facebook, a través de Radio Online Colombia, en Twitter, en Instagram estamos como Radio Online Co. Y siempre colocar nuestro hashtag Estoy Online y a esta hora de la tarde, los miércoles, colocar nuestro hashtag Radio Sexo. Mis redes sociales, Alexia López 24 y bueno, hoy me acompaña el doctor Oscar David Díaz Otelo. Algunos están interesados en sus redes sociales, Doc, sus redes sociales. Bueno, me pueden encontrar en Facebook, en Twitter y en Instagram como Psicoloscar, con la P de papá al inicio, Psicoloscar. Okay. Pendientes de las redes porque va a haber una sorpresa para las personas que nos están escuchando y nos están viendo en el transcurso del día y de la semana. Entonces, síganme en redes y van a ver de qué se trata. Bueno, hay pendientes. Hoy nuestro tema de la tarde, la masturbación femenina y masculina, los mitos, tabús, miedos y sus beneficios, ¿por qué no? Así que entonces vamos a empezar a resolver algunas de las preguntas que nos hacen llegar en las redes sociales, que nos hacen llegar a través de nuestra línea WhatsApp 317-844-4644. Vamos a escuchar la primera de ellas y esperamos, obviamente, la respuesta del doctor Oscar que está hoy con nosotros. Escuchémosla. Buenas tardes. Como tú sabes, soy un oyente fiel. Y bueno, con el tema de hoy, te quería hacer una pregunta. No estoy seguro qué relación tiene
digamos, el exceso de masturbación masculina en la eyaculación precoz. Digamos que mi pareja actual me molesta mucho con eso y ella dice que de pronto necesito algún tipo de ayuda, pero pues quisiera también saber si es real que hay una relación una cosa con la otra, y yo sé que existen ciertos ejercicios para no ser eyaculador precoz o algo así, y pues quisiera saber cuál es la relación directa entre la masturbación y ello. Muchísimas gracias. Doc, yo tenía precisamente una pregunta sobre ello. La aneyaculación, ¿está bien? Aneyaculación. Dicen que se da por la masturbación, que en muchos de sus casos se da por la masturbación masculina, por el movimiento tan rápido en las manos. Entonces se acostumbran a ello y por eso mismo no pueden llegar a eyacular. Pero en este caso es que él su eyaculación es muy rápida, ¿no? Muy rápida, exactamente. La pregunta de nuestro oyente, que si existe una relación directa entre la masturbación y la eyaculación precoz, esto es un mito. Es decir, no hay una relación entre masturbarse y que haya eyaculación precoz. Hay que revisar muy bien cuáles pueden ser las causas de la eyaculación precoz. Regularmente es un tema psicogénico, es decir, hay algún proceso psicológico presente allí que hace que la respuesta de orgasmo se dé mucho más rápido de lo esperado. Para esto, exactamente como nos dice el oyente, hay unos ejercicios, hay unas fuentes muy confiables, tanto en YouTube como en otras páginas de internet, de urólogos y de sexólogos expertos, en donde enseñan a trabajar ciertas técnicas para poder manejar la eyaculación precoz. Entonces, una de las más conocidas es la técnica del apretón, hay otra que tiene que ver con un registro sistemático del tiempo que se demora entre el inicio de la estimulación o de la masturbación y el momento en que hay eyaculación. Ya, digamos, es importante que haya una asesoría profesional al respecto de alguien que sepa del tema para que pueda entrenar adecuadamente a quien de pronto siente que tiene un tiempo muy rápido de resolución del orgasmo después de iniciar una relación sexual o incluso de iniciar la masturbación. Pero en realidad masturbarse no implica como tal un riesgo o un problema asociado a la eyaculación precoz o asociado a la disfunción eréctil, porque hay veces que... en el tema de la aneyaculación, tampoco. ¿qué es, no? Pues contémoslo a nuestros oyentes. Es cuando no logra, no logra tener un orgasmo, cuando el hombre no logra tener un orgasmo y no logra eyacular, ¿sí? En un tiempo prudente, pues la mujer se cansa, igual él se lastima, se cansa. Ojo, porque es que en los hombres puede haber orgasmo sin eyaculación, ¿sí? Eso también puede suceder. Lo que pasa es que es mucho más difícil. Es como decir lo mismo, en la mujer puede existir un orgasmo sin penetración. Exactamente, puede existir incluso en las mujeres mucho más fácil un orgasmo estimulando otras partes del cuerpo, no necesariamente la zona vaginal, genital, sino que en el caso del hombre poder identificar el momento de un orgasmo cuando no hay eyaculación es un poquito más complicado, pero sí se puede dar. Hay que revisar muy bien qué es lo que está sucediendo digamos, en términos de la forma como de pronto realiza los movimientos tanto en la masturbación como en el coito, el tipo de estimulación que la persona puede estar teniendo y algunos otros factores ya psicológicos que pueden tener alguna incidencia en que haya eyaculación precoz o que no haya eyaculación o que no haya posibilidad de... Acabas de decir algo o de la forma de pronto que esté erotizándose, digamos que de pronto cuando está en la masturbación está viendo pornografía. Se acostumbran también a esto y cuando están con la pareja de pronto no pueden estar viendo pornografía y le es difícil eyacular. ¿Sí? No solo la pornografía. Bueno o malo, ¿está bien o está mal? No solo la pornografía, hay muchas cosas. Por ejemplo, hay personas que tienen algunos fetiches, ¿sí? Un fetiche, recordemos que es un objeto o alguna situación en particular no asociada tradicionalmente al sexo, pero que genera excitación. Por ejemplo, yo puedo tener un fetiche con, no sé, con una botella de Coca-Cola, porque a mí la botella de Coca-Cola me parece que como tiene unas curvas semejantes al cuerpo de una mujer, entonces a mí me puede excitar ver una botella de Coca-Cola o tener o tocarla o jugar con la botella mientras yo estoy en el acto sexual. La botella no tiene absolutamente nada que ver con el acto sexual, pero yo la acojo y la hago parte de mi actividad sexual y en ese sentido es un fetiche.
Todos podemos tener fetiches, ¿sí? Y esto hace parte también del erotismo. El problema es cuando el fetiche se vuelve ya una necesidad inminente para poder tener actividad sexual. Es decir, que sin el objeto o sin esa situación en particular no podamos hacer nada, ya estamos hablando de un problema, ¿sí? Entonces, la pornografía puede ser un fetiche. Y ver la pornografía en solitario o en pareja, pues no es malo tampoco. La pornografía para muchos es una muy buena maestra, para otros es simplemente una forma de pronto de poder recrear situaciones con la pareja, etcétera. Ahí entramos de pronto a... Digamos que es que todo en exceso es malo. Sí, la frontera entre lo bueno y lo malo en este caso es muy delgada, es muy fina, y hay que entrar a mirar cómo está afectando. Y volvemos al tema que estábamos revisando ahora cuando despejábamos la duda que me contaste del adolescente. Hay que ver hasta qué punto la pornografía y todo lo que pueda estar incidiendo en el acto sexual influye en otras áreas o se convierte en un elemento imprescindible para que yo pueda tener excitación. Es decir, si yo estoy con mi pareja y mi pareja es una persona así súper atractiva que me ha encantado y que me despierta todo tipo de sensaciones y pasión y tal, pero yo no logro excitarme con mi pareja, sino que tengo que incluir ese elemento, ahí ya tenemos un tema que hay que revisar, ¿sí? Doc, en el embarazo, si una mujer recurre a la masturbación, ¿está bien o está mal? Está bien. El mito es que una mujer embarazada no puede masturbarse, o que no es saludable masturbarse, o incluso que no es saludable o no se recomienda tener relaciones sexuales. Esto es falso. Los estímulos nerviosos asociados al orgasmo benefician tanto a la mamá como al bebé que viene en camino, porque tú sabes que el sistema nervioso de los bebés en el vientre tienen una comunicación muy fuerte con el sistema, con todos los sistemas vitales de la mamá. Entonces, en la medida en que haya una sensación tan agradable, tan positiva como el orgasmo en el embarazo, obviamente eso también va a ser beneficioso para el bebé. Es como una terapia para relajarse. Ese es otro beneficio de la masturbación. La masturbación induce a la relajación, y como lo mencionaba al inicio, la masturbación puede ayudar a conciliar el sueño. Entonces, en ese sentido es un acto que genera, digamos, bienestar. Pero hablando específicamente del embarazo, en las relaciones sexuales y en la masturbación hay que tener mucho cuidado de no lastimar la zona genital o genitourinaria, porque evidentemente la mujer en el embarazo es mucho más vulnerable a infecciones, mucho más sensible al dolor y una cantidad de cosas. Entonces hay que hacerlo con cuidado, pero es completamente indicado. Bueno, ahí está. Tener las precauciones adecuadas, obviamente para siempre evitar una infección y así poder seguir disfrutando de la misma masturbación. Tenemos otro audio en el 317-844-4644. Hola Alexa, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, excelente el tema del día de hoy. Y mi aporte sería que existe una creencia muy curiosa y tristemente extendida, ya que según la práctica de la masturbación es un gasto de energía. Partiendo desde este punto de vista, se dice que cuando llegan a su edad madura, creen que su vigor sexual decae porque se han masturbado mucho durante su adolescencia o en sus años de juventud. Quisiera saber si eso es cierto. Créeme que es algo que no es solo mi pregunta, yo creo que le respondería muchas preguntas de muchas personas. Que tengas una buena tarde, Dios te bendiga y cuídate mucho, ¿no? Gracias. Desgaste de energía, y como pues van pasando los años, entonces obviamente como que la energía es como un tesoro, necesito guardarla, ya solamente quiero dormir. Respuesta, Doc. Pues yo no lo vería como un gasto, Para lo vería como una inversión. Yo creo que es como aportarle, si yo más hago algo, me llena de energía. Estamos hablando de que la masturbación nos da placer, tranquilidad, relajación. Eso es como decir que yo no salgo a trabajar porque gasto mi energía y de pronto se me acaba la energía para cuando tenga 50 años, ¿sí? Es una metáfora similar, sí. Porque es que pero digamos es muy interesante lo que el oyente nos cuenta, porque es que primero eso es un mito súper común, ¿sí? Como asumimos que el pene es una metralleta, ¿no? Entonces nos masturbamos y botamos balas al aire cuando necesitemos las balas realmente para algo productivo, entonces ya no vamos a tener. Es que eso mismo dicen cuando los deportistas que no pueden tener encuentros sexuales
porque va a haber un gasto de energía y no va a rendir igual al día siguiente. Ok, eso es diferente. ¿Sí? Eso es diferente. Vamos a tocarlo por partes. A ver. La primera parte es que nos habla el oyente del vigor sexual ya en la edad adulta, de pronto en la adultez mayor. No. Realmente uno podría masturbarse todos los días y no tener ningún problema, ¿sí? Ojo, volvemos al tema. No hay que, digamos, asumir la masturbación como el único comportamiento sexual posible y revisar que tampoco sea compulsiva, pero la masturbación es completamente normal. Ahora, que de pronto el tema de la energía, obviamente es una actividad física, hay un trabajo extra que el sistema cardiovascular hace, hay un trabajo muscular extra, digamos que se incrementan los niveles de ciertas sustancias del cuerpo, como lo anotaba antes, pero no tiene ninguna interferencia con los procesos sexuales que normalmente se van a dar en la adultez y en la adultez mayor. No hay ninguna relación entre masturbarse y de pronto perder el vigor sexual en la edad adulta. ¿Qué es lo que sucede en la edad adulta, ya digamos pasando los 50 años en promedio? Lo que pasa es que el cuerpo a nosotros nos empieza a cobrar todo lo que hicimos en la era de la juventud. Es consumir, por ejemplo, alcohol en exceso, fumar, consumir la mala alimentación, la falta de deporte. Exactamente. Entonces aparecen enfermedades crónicas y hay algunas enfermedades crónicas que sí tienen una interferencia importante con el tema, por ejemplo, en los hombres de la capacidad de la erección y el mantenimiento de la erección. En las mujeres, por ejemplo, con la lubricación vaginal, con el tema de ciertos estados hormonales que pueden estar también interfiriendo en el tema. O sea, sí existe una relación entre una enfermedad crónica producto de algunos malos hábitos. Exacto, algunos hábitos en la juventud que obviamente van a tener interferencia, pero el masturbarse no es uno de ellos. No es uno de ellos, no Doc. Es uno de ellos. Ya que está diciendo de pronto nuestros malos hábitos que nos van a pasar factura en un tiempo, el consumo de pastillas en jóvenes. Ese tema me encanta. Deberíamos tratar ese tema en una próxima oportunidad. Sí. Porque estoy preocupadísima. Los jóvenes Yo están también. siendo muy abusivos con el tema. Jóvenes, adolescentes, jóvenes. Una persona a los 30 años es muy joven, una persona antes de los 40 años es demasiado joven. Total. Y están consumiendo estas pastillas para mejorar sus erecciones solamente porque quieren ese día quedar muy bien con una persona que acaban de conocer. ¿Bueno o malo? ¿Y qué consecuencias o si tiene o no en un futuro? Mira, yo hice un estudio hace algunos años, que de hecho fue mi tesis de maestría, que tenía que ver con comportamiento sexual en población universitaria. Es decir, hablamos de más o menos 18 a 35 años aproximadamente. En ese estudio en el que participaron 200 y algo de personas, no recuerdo el número en ese momento, pero fueron más de 250 personas, el 30% de los hombres en ese rango de edad habían consumido por lo menos una vez en su vida alguna de estas pastillas, medicamento para potenciar o facilitar la erección, ¿sí? Hay muchas marcas comerciales, pero básicamente hablamos de 3 moléculas: el sildenafil, el tadalafil y el vardenafil, ¿sí? Son los medicamentos con los, digamos que a los que se recurre para estos temas. Marcas comerciales hay un montón. Y esto tiene un problema, es que tiene algunos efectos colaterales en el sistema cardiovascular y probablemente, dependiendo de la vulnerabilidad o de la susceptibilidad de la persona, en el sistema nervioso, ¿sí? Consumirlo una vez de pronto no tenga mayor problema siempre y cuando no haya alguna situación médica que lo impida, que de pronto interfiera ahí. El problema es que cuando se empieza a consumir con bastante frecuencia, sí hay una afectación, no necesariamente en el órgano sexual, pero sí hay una afectación a otros sistemas. Y eso es algo delicadísimo, porque este medicamento no es un medicamento para usarlo deportivamente, es un medicamento que tiene que consumirse prescrito por un médico. Entonces, por Doc, un médico. ¿A usted le parece, si tratamos este tema junto con la alimentación, para que nosotros podamos tener unas mejores erecciones, y lo mismo en las mujeres, qué medicamentos o qué alimentos se pueden consumir para mejorar nuestro rendimiento, no sé, nuestro tema, una mejor lubricación? Podemos tratarlo en un próximo programa. Jamás hemos tocado ese tema, está buenísimo. Además que es muy interesante, porque es que alrededor de eso también hay muchos mitos, ¿sí? Entonces, que te tomes el brebaje revuelto, yo no sé qué cosa, y vas a tener vigor, y lo que resulta es teniendo un episodio. Indigestiones. ¿Sí?
Entonces, muchas veces este tipo de cosas que se convierten como en tradición oral de generación en generación son problemas, ¿sí? Pues bueno, hay que tener mucho cuidado. Está buenísimo este tema, sí, me gusta y queremos de pronto tener más elementos y muchos productos que ahora salen al mercado para mejorar el rendimiento en hombres y en mujeres. Entonces sería buenísimo poder tratar ese tema en una próxima oportunidad. Doc, yo quiero que entonces nos regale de nuevo, por favor, sus redes sociales, datos. Y pues bueno, el doctor hoy decide, que las personas que escriban, que hayan escuchado el programa, que digan que son oyentes de Radio Online, que coloquen obviamente nuestra red social, que es Radio Online Co, estoy online, y el hashtag también hablando de sexo con Alexa, y los que pida el doctor podrán llevarse una consulta totalmente gratis. Entonces, Doc, sus redes sociales, y ya lo indicamos a través de nuestras mismas redes sociales, ¿cómo lo pueden hacer? Exactamente, mis redes sociales en Facebook, en Twitter y en Instagram, @psicoloscar, no olviden la P de papá al inicio, @psicoloscar. Y ahí en las redes van a encontrar la información muy clara para que ustedes, alguno de ustedes o alguna de ustedes pueda tener una consulta gratuita conmigo. Bueno, ya saben entonces ustedes, ahí están las redes sociales, datos del doctor para que ustedes puedan tener la oportunidad de acceder a quienes de pronto quieren una consulta ya, con consejos, ¿por qué no? Lo puedan hacer realidad hoy con el doctor que nos está acompañando, el doctor Oscar Pinzón. Bueno, Doc, ahí está, por hoy nos vamos, nos despedimos, entonces tenemos una cita dentro de 15 días, Doc, ¿le parece? Me parece súper bien. Para que podamos hablar del tema de la alimentación, para que podamos hablar sobre todo lo que tiene relación sobre la sexualidad, un consejero perfecto aquí en Radio Online. No olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales, estamos en Instagram como Radio Online Co, en Twitter Radio Online Co, siempre colocar nuestro hashtag Estoy Online, en Facebook estamos como Radio Online Colombia. Quienes quedaron con preguntas pendientes por ahí, pueden dejarlas en el correo hablando de sexo con Alexa @gmail.com. Y una vez más agradecerle al doctor Oscar David Díaz Sotelo. Ustedes lo encuentran en sus redes sociales. Doc, de nuevo, ¿me repite? De nuevo, Facebook, Twitter e Instagram. Psicoloscar con la P de papá al inicio. @Psicoloscar. Y Alexa, muchas gracias por la invitación. Un placer, como siempre, estar aquí contigo y con todos ustedes. Gracias, Doc. Una feliz tarde para todos ustedes. Mis redes sociales, Alexa López 24. Y pues espero que les haya servido muchísimo este programa. Sé que quedaron noticas por ahí pendientes, pero esto tendrá una segunda, ¿cómo se dice? Continuará. Sí, contraentrega o segunda oportunidad, no sé, para seguir hablando de la masturbación femenina y masculina. Eso es todo por hoy. Disfruten esta tarde. Linda tarde.